Buenas tardes, profesora Aida Fu. Mi nombre es Orlando Jiménez, de la asignatura de Fundamentos y Principios de la Ciencia de la Educación. A continuación les presento mi trabajo. Este trabajo tiene como objetivo analizar e interpretar tres videos: Aprender en la vida y en la escuela, de Juan del Val; La educación encierra un tesoro, de Jack Delors; y Educación para una sociedad más justa, conferencia de Juan Carlos Tedesco. Se divide en tres partes. En cada una se presentan algunos pensamientos de las tres autores: Juan del Val, Jacques Delors y Juan Carlos Tedesco, y se da una opinión, evaluación o interpretación de esas ideas. Primera parte. Juan del Val, filósofo español que trabaja en áreas de psicología del desarrollo y en la educación. Ha sido profesor de la Universidad de Madrid y catedrático de Psicología Evolutiva y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Aprender en la vida y en la escuela, de Juan del Val. Según del Val, uno de los mayores inventos de la humanidad es la educación, pero no solo los seres humanos aprendemos todos los días, también los animales aprenden, pero no lo hacen conscientemente, porque su aprendizaje se le llama adiestramiento. El humano no debe ser adiestrado, sino que debe recibir una educación para prepararse física, mental, socialmente para la vida. Según Juan del Val, los seres humanos aprendemos desde que nacemos, primero por medio de la observación y después por imitación o por ensayo y error. Incluso imitamos las costumbres y hasta forma de hablar de nuestros progenitores o criadores. Tanto así que cuando llamamos por teléfono a una familia formada por varios hermanos, no distinguimos sus voces. Los seres humanos debemos ser conscientes de que no lo sabemos todo. Aunque tengamos una infinidad de títulos universitarios, siempre hay algo nuevo que aprender, e incluso hay veces las enseñanzas vienen de personas muy sencillas o humildes. Según Juan del Val, los seres humanos necesitamos aprender constante. Se puede aprender dentro y fuera de la escuela. El aprendizaje que se da fuera de las escuelas es bastante ineficaz, y el que se produce dentro de las escuelas es muy ineficaz, porque en las escuelas se enseña mucho contenido que no se utilizarán o no se van a necesitar en las profesiones. Y lo más probable es que toda esa larga información no se entienda o se olvide pronto. Pensamiento crítico. Generalmente, los estudiantes de diferentes niveles memorizamos la información dada o dictada en las instituciones escolares, pero no aprendemos a reflexionar, internalizar, valorar, criticar, evaluar o analizar esa información aprendida. Segunda parte. Jacques Delors. Nació el 20 de julio de 1925 en París, político francés, dirigente de la Comunidad Europea. La educación encierra un tesoro, autor Jacques Delors. Esta obra, publicada por la UNESCO en 1996, titulada Su introducción como la educación o la utopía necesaria, es decir, se considera la educación como un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable o una representación imaginativa de la sociedad futura. En otras palabras, con la educación se quiere lograr una sociedad con los conocimientos necesarios para enfrentar los retos de la vida, para mejorar la forma de vivir de cada persona y cerrar cada vez más la brecha o espacio que existe entre los países subdesarrollados y los desarrollados. La realidad de hoy. Pero en nuestra sociedad muchas personas se interesan por vivir mejor sin preocuparse de los demás. Así, muchos países ricos no les interesa apoyar a la educación de los pobres. Por otro lado, algunos gobiernos no invierten en educación, tal vez porque no les conviene tener población educada o preparada, o porque existe mucha corrupción. Tecnología. En cuanto a la tecnología, hoy más que en otros países, tiene mucha importancia, porque si no existiera, no se tendrían los medios para seguir avanzando en la educación. Sin embargo, se ha observado que con esta ciencia o técnica, el espacio que existe entre los países pobres y los poderosos se ha hecho más amplio y profundo. Por otro lado,
muchos jóvenes que han nacido en la era de la información y que manejan los dispositivos desde muy pequeños no saben utilizar esta tecnología en la educación. Esto se puede corroborar cuando utilizan las diferentes plataformas virtuales. Esto es así porque tal vez ellos han utilizado la tecnología para jugar, divertirse, comunicarse, ver videos o películas, pero no para aumentar su conocimiento. Tercera parte. Juan Carlos Tedesco creía en el valor de la educación para construir una sociedad más justa. Educación para una sociedad más justa, conferencia de Juan Carlos Tedesco. Este pedagogo argentino, quien se desempeñó como ministro de Educación de Argentina y como director del programa de mejora de las enseñanzas de la Universidad Nacional de General de San Martín, dice que hay que promover una educación de calidad para todos y esto se logra cuando se dé una educación equitativa, igual, sin diferencias de clase social para los niños de todas las sociedades. Tedesco afirma que uno de los desafíos de la educación es aprender a aprender. Es importante que los niños y todos los estudiantes tengan presente que la escuela no da todos los conocimientos que se necesita para la vida, que siempre se debe estar abierto a todo nuevo aprendizaje y que aunque se tenga varios títulos universitarios, nadie lo sabe todo. El profesor Tedesco dice algo muy cierto: la pobreza es un fenómeno social que tiende a reproducirse y este círculo de pobreza se puede romper con una educación de calidad. Generalmente los pobres asisten a escuelas estatales o públicas en donde muchas veces reciben una educación con contenidos básicos que la prepara para trabajos con salarios mínimos, pero si recibieron una educación de calidad acorde con los actuales avances científicos se rompería con el círculo de la pobreza. La educación de calidad debe ser un proyecto de la sociedad y no del gobierno de turno. En nuestro país, en los últimos años se ha observado que cada administración gubernamental cambia las reglas de juego del proyecto educativo y considera que lo que hizo o promovió el gobierno anterior es malo o no sirve. Se debe trabajar en la educación de calidad desde los primeros años de vida. La calidad educativa se logra con los recursos necesarios, en un ambiente de infraestructura que promueva el aprendizaje y la promoción de programas que involucran a los distintos actores, estudiantes, familia, comunidad, personal académico, y con contenidos y educadores actualizados en la información. Para lograr una educación de calidad, debe haber docentes comprometidos con los resultados, que no sean indiferentes si un alumno aprende o no. Algunos docentes sin vocación no les interesa cumplir con sus horas de trabajo, con los contenidos del programa, tampoco se actualizan, son intolerantes, groseros, no cuidan su forma de vestir, de hablar o escribir. Sin embargo, no es lo peor, porque lo más malo es que no les interesa si sus alumnos aprenden o no, es decir, no tienen clara su misión. La educación de hoy anticipa el futuro. Todo lo que se hace en el presente tendrá sus frutos o consecuencias en el futuro. Por lo que si mañana se quiere tener profesionales bien preparados, se debe empezar a prepararlos hoy. Además, se le debe advertir que los conocimientos nunca se detienen, por lo que hay que actualizarse y seguir aprendiendo en seminarios, congresos, diplomados, posgrados o siendo autodidácticos o con el autoaprendizaje. Conclusión. Los tres autores presentados en este trabajo, Juan del Val, Jacques Delors y Juan Carlos Tedesco, defendieron desde diferentes perspectivas la educación. Del Val defiende la idea de que los seres humanos aprendamos durante toda la vida en todos los lugares. Delors decía que con la educación se podía lograr los ideales de paz, libertad y justicia social. Tedesco creía y promulgaba la idea de que con la educación se podía crear una sociedad más justa.